Algunas palabras sobre el corazón. Algunas palabras sobre el corazón. El corazón, cuando lo analizamos en radiografía de tórax, reconocemos tres arcos a la izquierda en la silueta cardíaca. Primero, segundo y tercero. El primero es la aorta, el segundo es un arco combinado entre la arteria pulmonar y la aurícula izquierda, y el tercer arco corresponde al ventrículo izquierdo. En cambio, a la derecha, el primer arco es la vena cava y el segundo arco es la aurícula derecha. El ventrículo derecho no se ve en la radiografía de tórax proyección frontal. Recuerden ustedes que cuando vemos el corazón, en realidad estamos viendo cuatro cavidades que se sobreponen en distintas proyecciones, como muestra el esquema que estamos mostrando allí. Entonces, la imagen, la cavidad que no tiene representación en la radiografía frontal es el ventrículo derecho. Todo el resto de las cavidades se expresan en los contornos. Aquí tenemos algunos ejemplos de patología. Aquí vemos un aumento del tamaño de la aurícula izquierda, en que aparece como un cuarto arco izquierdo. Observen que en este caso la aorta es pequeña, el segundo arco es la arteria pulmonar y luego aparece una segunda convexidad que corresponde a la protrusión de la aurícula izquierda. Y luego aparece el ventrículo izquierdo. Eso se llama presencia de un cuarto arco. Y la aurícula, cuando crece mucho, puede producir un doble contorno a la derecha, que puede ser doble contorno interno, como en este caso, en que aparece una doble densidad en el contorno derecho del corazón, o bien un doble contorno externo cuando la aurícula sobrepasa el contorno de derecho del corazón. Aquí tenemos crecimiento ventricular izquierdo, que cuando se dilata, el ventrículo izquierdo va a producir un descenso del ápex, la punta del corazón desciende, y cuando se produce una hipertrofia ventricular, se produce un redondeamiento del corazón, produciendo un corazón con aspecto embototo. Aquí tenemos una imagen en la radiografía de hipertrofia ventricular izquierda. Aquí tenemos, en cambio, un aumento del arco del ventrículo izquierdo con un descenso del ápex, y eso es una importante dilatación del ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho, en cambio, manifiesta su aumento de tamaño cuando el contorno del corazón sobrepasa más de un tercio de la altura del espacio preesternal. Aquí tenemos ejemplos de crecimiento ventricular derecho. El ventrículo derecho se puede manifestar de dos formas: cuando aumenta de tamaño la cámara de entrada, como ocurre por ejemplo en las tetralogías de Fallot, se eleva la punta del corazón, y en cambio cuando aumenta el tamaño de la cámara expulsiva, se produce una prominencia del tronco de la arteria pulmonar y aparece la imagen de abajo a la derecha. Esas dos imágenes corresponden a aumento de tamaño del ventrículo derecho. Cámara de entrada, como en tetralogía de Fallot; cámara expulsiva, como por ejemplo una hipertensión arterial pulmonar. En ocasiones encontramos calcificaciones a nivel del pericardio o a nivel de las válvulas. En este caso tenemos calcificaciones pericárdicas, y esas en general son secuelas de pericarditis, en particular de pericarditis tuberculosa, que pueden a la larga provocar una pericarditis constrictiva. El derrame pericárdico va a aparecer como aumento de volumen importante del corazón, con un corazón en botellón. ¿No es cierto? Ustedes recuerdan las botellas de un Pinot. Justamente ese es el aspecto de un derrame pericárdico. Sin embargo, el diagnóstico diferencial del derrame pericárdico son las miocardiopatías, que
pueden confundir el diagnóstico diferencial. En este caso, aquí tenemos un gran derrame pericárdico y además un derrame pleural derecho. Aquí, en cambio, tenemos algo que simula un derrame pericárdico y en realidad este es una cardiopatía congénita de Epstein. Aquí, en cambio, tenemos un paciente que podríamos pensar en derrame pericárdico, pero no, corresponde a un paciente con una polivalvulopatía. Cuando, ¿no es cierto?, hay valvulopatías mixtas con tricuspidia aórtica mitral, se producen cardiomegalias globales que pueden simular derrames pericárdicos. Aquí tenemos patología frecuente cardíaca. Una es la estenosis mitral. Recuerden que la estenosis mitral va a producir una sobrecarga de presión de la aurícula izquierda y va a producir aumento de presión en forma retrógrada al retorno venoso. Por lo tanto, va a producir una hipertensión de tipo postcapilar y lo que vamos a tener entonces es redistribución vascular, presencia de líneas de Kerley-B, además de los signos de aumento del tamaño de la aurícula izquierda. En las dos radiografías que les muestro acá, ustedes pueden ver, si cuentan los arcos, van a encontrar que existe un cuarto arco izquierdo. Además, en la radiografía de arriba a la derecha hay un doble contorno interno derecho. Y en los dos hay redistribución vascular hacia los vértices y en la radiografía de arriba a la derecha van a alcanzar a reconocer tenues imágenes lineales con características de líneas B de Kerley. Aquí tenemos en cambio una insuficiencia mitral que produce una sobrecarga de volumen de la aurícula izquierda, por lo tanto producen grandes dilataciones de la aurícula izquierda y también por sobreflujo se produce aumento del tamaño del ventrículo izquierdo. Entonces aquí tenemos una gran aurícula izquierda en la radiografía de la izquierda y en la radiografía de abajo a la derecha observamos un doble contorno a nivel del corazón. Insuficiencia mitral. Otra patología que es menos frecuente y que puede debutar con edema pulmonar agudo es la patología aórtica, la estenosis aórtica, que es una sobrecarga entonces de presión del ventrículo izquierdo, por lo tanto se produce hipertrofia ventricular izquierdo y muchas veces se produce dilatación postestenótica de la válvula aórtica con dilatación de la aorta ascendente que protruye hacia el lado derecho del corazón, como está indicado en la flecha. Aquí tenemos otro ejemplo de una estenosis aórtica en que uno solo la puede reconocer por la dilatación postestenótica de la aorta ascendente que una vez más protruye hacia el lado derecho del corazón. Aquí tenemos una insuficiencia aórtica que corresponde a una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo y por lo tanto va a haber un importante descenso del ápex por dilatación del ventrículo izquierdo, como podemos ver en esa resonancia magnética en que se ve un corazón alargado con un importante descenso del ápex. Otro ejemplo, una cardiopatía hipertensiva. Va a aparecer un corazón de tipo hipertrófico, con hipertrofia ventricular izquierda, con aspecto embototo, con una aorta dilatada y muchas veces puede ocurrir hipertensión arterial de tipo postcapilar con redistribución vascular y ocasionalmente líneas B de Kerley. Algunos ejemplos muy cortos de cardiopatías congénitas, la más común, comunicación interauricular. Recuerden que al estar comunicado la aurícula derecha con la aurícula izquierda, ocurre pleonemia. Pleonemia. Como el sistema izquierdo tiene mayor presión que el derecho, hay paso de flujo desde la aurícula izquierda a la aurícula derecha, de esta hacia el ventrículo derecho, hacia la circulación pulmonar y de vuelta hacia la aurícula izquierda. Es decir, hay sobrecarga de volumen
de la circulación pulmonar, por lo tanto hay pleonemia, y se produce un aumento del tamaño de la aurícula y del ventrículo derechos. Dando esta imagen tan característica, observen el segundo arco derecho del corazón en la radiografía, en que aparece dilatado. Y generalmente también se produce un aumento del tamaño de la aurícula izquierda, lo que le da el aspecto al corazón, un aspecto sigmoideo. Recuerden entonces, pleonemia, aumento del tamaño de aurícula derecha y de aurícula izquierda, característicos de la comunicación interauricular. Aquí tienen un ejemplo clásico de una comunicación interauricular de larga data. Recuerden ustedes que cuando hay una sobrecarga de flujo de más de 3 veces el flujo, se produce hipertensión pulmonar por sobreflujo. Y en ese caso, entonces, al aumentar la presión en el sistema arterial pulmonar, se invierte el flujo y se produce una cardiopatía cianótica, una comunicación interauricular cianótica con hipertensión arterial que se vuelve precapilar, y es lo que conocemos como el síndrome de Eisenmenger. Hablemos un poco de alteraciones de la circulación pulmonar. La circulación pulmonar es afectada por el flujo, lo que podemos llamar volumen minuto, y la resistencia pulmonar. Cuando la alteración primaria del flujo, cuando la alteración primaria es una alteración del flujo, se producen aumentos del flujo, que vamos a llamar pleonemia, y disminuciones del flujo, que llamamos oligoemia. Es importante tener en cuenta que para que un aumento del flujo provoque una alteración de la presión pulmonar, se debe aumentar en al menos 3 veces el flujo. Cuando hay hipertensión pulmonar, esta puede ocurrir por aumento del flujo, se aumenta más de 3 veces, y en este caso hablamos de hipertensión hiperkinética o hiperdinámica. Sin embargo, lo más frecuente cuando hablamos de hipertensión arterial pulmonar es un aumento de la resistencia pulmonar. Y esta puede originarse en el territorio venocapilar, en ese caso hablamos de hipertensión postcapilar o pasiva, o bien en el territorio arterial y hablamos de hipertensión precapilar, que puede ser por vasoconstricción reactiva, por hipoxemia o acidosis, o factores anatómicos, y en ese caso hablamos de hipertensión precapilar obliterativa. La hipertensión pulmonar entonces tiene dos causas: cambios en el volumen, cambios en la presión. Cuando hay cambios en el volumen, oligoemia se disminuye, pleonemia sí aumenta. Aquí tenemos ejemplos de oligoemia en que prácticamente no se ven vasos pulmonares a la izquierda, y a la derecha tenemos en caso de una pleonemia con un aumento de la circulación homogéneo en todo el pulmón. Aquí en cambio tenemos hipertensión arterial precapilar. La hipertensión precapilar se manifiesta por dilatación de las ramas primarias y secundarias de la arteria pulmonar, con afinamiento vascular periférico, con pérdida de la visualización de la vascularización en la periferia. Observen la radiografía de arriba a la derecha, mal definida, en que vemos los hilios prominentes con falta de vascularización periférica. Observamos la radiografía de abajo a la derecha, en que está dilatado el tronco de la arteria pulmonar y aparece pobre vascularización periférica. Esas son hipertensión arterial precapilar. Aquí tenemos abajo a la izquierda, en que prácticamente los hilios aparecen como verdaderos tumores y corresponde a una hipertensión arterial primaria de tipo precapilar, en que gran dilatación de los hilios con ausencia de vascularización en la periferia. Entonces, cuando hay hipertensión arterial precapilar, es fundamentalmente dilatación de ramas primarias y secundarias de la arteria pulmonar,
con menor vascularización a la periferia. Aquí tenemos una hipertensión arterial pulmonar aguda postcapilar. Y en este caso lo que tenemos es un edema pulmonar. El edema pulmonar característicamente da imágenes en mariposa, opacidades simétricas en ambos campos pulmonares por relleno alveolar. El edema pulmonar tiene dos fases, una fase primaria que es intersticial y una segunda es el paso de líquido hacia el alvéolo. Cuando hay edema intersticial lo vemos como abajo a la izquierda en esa radiografía de tórax en que se aprecia un aumento de la circulación pulmonar con pérdida de definición de los contornos vasculares, pero sin relleno alveolar aún. En cambio, en las radiografías de la derecha ya hay un compromiso alveolar. El edema pulmonar agudo puede ser unilateral y puede haber derrame pleural y a veces derrame enquistado. Aquí tenemos un edema pulmonar agudo bilateral con la imagen en mariposa. Aquí tenemos ejemplos de hipertensión arterial postcapilar. En la hipertensión arterial postcapilar lo que tenemos fundamentalmente es redistribución vascular. La vascularización se redirige hacia los vértices pulmonares. Aparecen además presencia de líneas B de Kerley, como ustedes pueden ver en la radiografía de arriba a la derecha. Hay finas imágenes lineales que dan el aspecto de una pequeña peineta a nivel de la periferia del pulmón. Esas bandas transversales lineales corresponden a líneas B de Kerley, que corresponden a presencia de líquido en los tabiques interlobulares. Entonces, redistribución vascular hacia los vértices con presencia de líneas B de Kerley, característico de hipertensión arterial postcapilar. Otra imagen vascular que es importante a nivel de los pulmones es el tromboembolismo pulmonar. Tromboembolismo pulmonar, cuando se sospecha, lo que hay que pedir es un angio-TAC de tórax. Sin embargo, hay que conocer algunos signos que pueden aparecer en la radiografía de tórax. Ocasionalmente no sospechamos un tromboembolismo pulmonar y pedimos una radiografía de tórax, entonces tenemos que estar atentos a algunos signos. El TEP tiene algunos signos importantes que son la dilatación de la arteria pulmonar en dedo de guante, que es lo que se conoce como el signo del nudillo, signo de Knuckle. Distal a la embolía aparece oligoemia local, es decir, se encuentra radiolúcido y eso se llama el signo de Westermarck. En ocasiones, el tromboembolismo pulmonar se acompaña de atelectasias planas o atelectasias de Fleischner. Puede haber derrame pleural. Si el tromboembolismo pulmonar se acompaña de infarto, se aprecian zonas de consolidación en la periferia de los pulmones con aspecto de una cuña y que corresponde a lo que se llama la joroba de Hampton y que en su evolución en la radiografía de tórax sucesiva decrece desde fuera hacia adentro y es lo que se conoce como el signo del cubo de hielo. Entonces, en radiografía simple, uno va a buscar la presencia del signo de Knuckle, el signo de Westermarck, oligoemia local, las atelectasias de Fleischner en un tromboembolismo pulmonar no complicado. Cuando hay infarto pulmonar, además busca joroba de Hampton y el signo del cubo de hielo. Aquí tenemos, fíjense, en la radiografía de arriba a la izquierda, observamos una zona de hipertransparencia pulmonar en el pulmón izquierdo con un hilio izquierdo dilatado y que corresponde entonces a la dilatación de las ramas primarias de la arteria pulmonar con el signo de Westermarck. Y si ustedes se fijan más distal, casi en el seno costofrénico aparece una opacidad con forma de cono, una joroba de Hampton. Eso corresponde entonces a un TEP izquierdo con un infarto pulmonar distal. Lo mismo pueden observar en la radiografía de arriba a la izquierda y en la de abajo a la derecha
tenemos el signo de Knackle, con dilatación de la arteria interlobar derecha, y un infarto pulmonar distal. En el angio-TAC lo que vamos a encontrar, ¿no es cierto? El angio-TAC es un TAC que se toma con medio de contraste en la arteria pulmonar, o sea, es un TAC muy precoz. Y lo que uno espera encontrar son defectos de Yene en el interior de la arteria pulmonar. Ahí tenemos imágenes de tromboembolismo pulmonar. Arriba a la izquierda vemos defectos de Yene con forma de cilindros en ambas ramas de la arteria pulmonar como imágenes radiolúcidas. Cuando uno ve un corte de una rama de la arteria pulmonar, uno observa la imagen que está señalada con flecha arriba a la derecha y que aparece como una imagen radiolúcida central en el vaso. Eso corresponde a un trombo endoluminal. Observen la imagen de abajo a la izquierda y observan un gran trombo a nivel de la rama derecha de la arteria pulmonar con dilatación de la rama correspondiente. Y abajo a la derecha observan una imagen en cono periférica, estas imágenes triangulares periféricas con forma de un cono, son las imágenes de un infarto pulmonar, que es el equivalente a la joroba de Hampton de la radiografía. Cuando el tromboembolismo es agudo, nosotros encontramos los trombos que son cilíndricos o circulares si los vemos en una imagen en corte transversal. En cambio, si los trombos son periféricos, irregulares o presentan membranas, en general son crónicos. Los aneurismas de la aorta se aprecian como dilataciones importantes de la aorta, como podemos ver en estas dos radiografías, en que podemos ver una gran dilatación del callado de la aorta en la imagen de abajo a la izquierda y del callado y la aorta descendente en la imagen de abajo a la derecha. Los aneurismas, cuando son de la aorta ascendente, deben hacer sospechar algunas patologías importantes, entre ellas los aneurismas sifilíticos y también los aneurismas de la aorta ascendente en pacientes con síndrome de Marfan. Pacientes con síndrome de Marfan tienen un defecto a nivel del ánulo de la válvula aorta, de la válvula aórtica, y que producen en general como consecuencia aneurismas de la aorta ascendente, y eso se pueden romper precozmente. Entonces, en todo paciente Marfan habría que estudiar el tórax con un angiotac de tórax a la edad oportuna. Muchas veces los aneurismas de la aorta tienen trombos a nivel de las paredes de la aorta. También como patología aórtica hay que considerar la disección aórtica. La disección de aorta en la radiografía de tórax simple en general solo se expresa por dilatación del mediastino, dilatación de la aorta, se confunde con un aneurisma, pero en ocasiones hay doble contorno aórtico, en general se separan las calcificaciones de la íntima de la aorta de la pared externa de la aorta, lo cual debe ya llamar la atención. Y fundamentalmente lo que debe llamar la atención en cualquier aneurisma en que aparezca derrame pleural, hay que sospechar complicación. Aquí tenemos cómo se ven las disecciones aórticas en resonancia magnética, en donde uno puede reconocer, por ejemplo, abajo a la izquierda, una disección aórtica tipo A de Stanford con un flap intimal en la aorta ascendente,
Y en la imagen de arriba a la derecha, una disección Stanford B con flap intimal en la aorta descendente. Aquí tenemos cómo se puede ver en un TAC. Esto es lo más habitual. Lo más habitual es que se vea la separación de la íntima como una pequeña membrana, que es lo que llamamos el flap intimal. Arriba tenemos una imagen de una disección aórtica de la aorta ascendente, Stanford A. Y abajo tenemos una disección de la aorta descendente, que es una Stanford B. En general, el lumen verdadero es el lumen pequeño, no el lumen mayor. ¿Ya? Recuerden que la sangre abre un espacio entre la íntima y la media y empieza a disecar la aorta y el lumen aórtico se va reduciendo y aparece de un tamaño menor que el lumen externo. Finalmente, terminamos. Aquí les muestro la radiografía, la primera radiografía de la historia de la mano de la esposa de Röntgen, ahí a la izquierda. A la derecha observamos la radiografía de la mano de Luis Segers en Chile. Y finalmente les muestro una mano que nos dice que tenemos que tener precaución con las radiaciones. En la mano derecha de uno de los primeros radiólogos, amputada por presencia de cáncer. Y eso ocurría en los años 1899-1933 falleció ese paciente. Y les muestro también ese radiólogo que ustedes pueden ver con un aspecto muy viejo, sin embargo tiene 34 años y es un síndrome que se puede presentar por radiación, que es un síndrome de envejecimiento prematuro. Muchas gracias por su atención. Hasta otra oportunidad.